Y antes de comenzar con la receta, me gustaría comentaros que las cantidades que voy a dar van a ser para dos comensales. Vamos a comenzar colocando un cazo al fuego y le vamos a añadir abundante agua. Cuando el agua ya ha comenzado a hervir, en ese momento le vamos a añadir una cucharadita de sal. Vamos a dejar que la sal se disuelva. Y una vez la sal se ha disuelto, en este momento vamos a añadir 90 gramos de pasta integral. Vamos a añadirla. Y ahora para cocerla la vamos a tener cociendo durante unos 12 a 14 minutos, o sea, mejor dicho, vamos a cocer la pasta hasta que esté a nuestro gusto. Mirad, la nuestra ya la tenemos, en total ha estado cociendo durante 12 minutos. Ahora le voy a cortar la cocción, le voy a quitar el agua y la voy a pasar por agua fría. Le he quitado el agua, la pasamos rápidamente por agua fría porque no quiero que se siga cocinando. Mezclamos para que la pasta quede bien fresquita, ahí, y de nuevo le vamos a quitar el agua, escurrimos y reservamos. A continuación vamos a por la ensalada. Vais a ver que es súper rápido preparar este plato. En un bol he añadido ensalada variada, la que más os gusta a vosotros. A continuación, ¿qué añadimos? Nuestra pasta que ya está bien fresquita. Añadimos. Esto va a ser un poquito al gusto, yo os doy una idea. Si vosotros os gusta añadirle otro tipo de ingredientes, perfectamente lo podéis hacer. Añadimos media zanahoria rallada y media cebolla también pequeña roja. ¿Que no tenemos roja? No pasa nada, se le puede cambiar por la blanca. Eso sí, os recomiendo que un ratito antes la cebolla blanca la echéis en agua fría para que se le vaya un poquito ese sabor fuerte a cebolla. En este momento estoy añadiendo tomate cherry. ¿Que no tenemos tomate cherry? No pasa nada. Tomate natural. Y aquí tenemos la mayonesa light que hicimos en el vídeo anterior. Al final del vídeo, para todos aquellos que no lo hayan visto, o de nuevo os lo voy a dejar para que veáis lo fácil que es preparar esta mayonesa. He añadido una cucharada de mayonesa por cada plato, entonces he añadido 2 cucharadas. Añadimos orégano, orégano como siempre os digo a nuestro gusto y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, en este momento vamos a añadir un poquito de limón. Igual, el limón lo vamos a añadir a nuestro gusto, vamos a ir poquito a poco, vamos probando hasta dejarla bien alineada. Mezclamos de nuevo y os digo que vayamos poquito a poco para no pasarnos. Una vez ya lo tenemos, añadimos pimienta negra molida. Os recomiendo que añadáis la pimienta negra molida porque le da un toque y un sabor a la ensalada ideal. Mezclamos de nuevo y una vez ya la tenemos, vamos a emplatar. ¿Habéis visto qué rápido? Nada, súper fácil. Y luego, para el que no haya visto la mayonesa light, que la voy a poner a continuación, vais a ver qué mayonesa impresionante y nos vale, pues como lo decíamos en el vídeo anterior, para ensaladas, para acompañamientos de pescado, de carne, de lo que queráis. Emplatamos, vamos a dejar un plato bien bonito y por cada plato voy a añadir un huevo cocido. Ya tenemos nuestra ensalada lista, fresquita para este verano. ¿Y qué hemos tardado? Nada, lo que ha tardado en cocer la pasta es lo que más se tarda porque los demás en un plis plas lo tenemos hecho. Y ahora os dejo con la mayonesa light. Y mirad, vamos a comenzar con 2 tarrinas de queso fresco 0% materia grasa, que cada tarrina pesa 250 gramos. En total tengo 500 gramos de queso fresco. Lo voy a partir en trocitos chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que triturar. Lo añadimos al vaso. A continuación, ¿qué vamos a añadir? Sal y, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora nos viene una parte opcional, el añadirle un diente chiquitito de ajo. Mirad, ¿veis? Es pequeñito, pero a mí me encanta añadirle para que le dé un toque como si estuviéramos haciendo un alioli. Perfectamente. ¿Que no os gusta este paso? Os lo podéis saltar. A continuación vamos a añadirle una cucharadita de mostaza. Yo le estoy añadiendo estos sabores. Si a vosotros os gusta, por ejemplo, el añadirle pimienta, orégano, perejil, lo que os guste a vosotros, perfectamente lo podéis añadir. Una vez ya lo tenemos, quito esto de aquí que me estorba y vamos a añadir una cucharada y media de leche. La leche que yo estoy añadiendo es desnatada, pero si vosotros utilizáis otro tipo de leche como es la de soja, perfectamente la podéis cambiar. Y ya por último vamos a añadirle 2 cucharadas de aceite de oliva. El mío es una oliva virgen extra. Es para darle ese sabor a mayonesa. Con esto es suficiente.
Y ahora ya tan solo nos queda el triturar muy bien todos los ingredientes que hemos añadido en el vaso. Vamos a triturar. Le queda todavía un poquito de triturado, pero antes le vamos a añadir unas gotitas de limón. Voy a cortar el limón algo menos de la mitad, porque como nada más que necesitamos unas gotitas, con un trocito pequeño nos sería suficiente. Ahí le añadimos unas gotitas, un poquito más, así. De nuevo volvemos a mezclar. Mirad cómo queda, es que queda perfecta. Le voy a quitar el brazo. Mirad, es que la textura es perfecta y el sabor no os lo podéis perder porque está buenísima. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que te va a encantar. Y vamos a comenzar preparando el aliño de esta ensalada. Yo tengo aquí un yogur natural desnatado sin azúcar que le vamos a añadir 2 cucharadas de queso crema light. Ahí le añadimos y ahora vamos a mezclar muy bien el queso hasta que esté totalmente integrado con el yogur. Cuando este paso ya le tenemos, añadimos el zumo de medio limón, una cucharada de salsa chili. Esta salsa es muy picante, entonces si a vosotros os gusta el picante podéis añadir un poquito más o añadirla hasta que esté a vuestro gusto. Yo con una me parece suficiente. Añadimos un poquito de orégano, sal y mezclamos porque la salsa ya la tenemos hecha y está buenísima. Con estos pequeños pasos que hemos hecho, estos poquitos ingredientes, tenemos una salsa perfecta para cualquier ensalada. Vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos, entonces reservamos en la nevera para que vaya cogiendo bien todos los sabores que le hemos añadido. A continuación vamos a colocar un cazo al fuego y le vamos a añadir 2 tazas de agua porque yo voy a hacer una de arroz. Entonces tenemos que añadir el doble de agua y dejamos que comience a hervir el agua. Cuando ya está a punto de hervir, añadimos sal a nuestro gusto. Una vez el agua ya comienza a hervir, añadimos la taza de arroz integral. Y para que os hagáis una idea, las cantidades que os estoy dando en este momento es para una ensalada de 4 personas. Mezclamos un poquito y dejamos que el agua de nuevo comience a hervir. Una vez el agua ha comenzado a hervir, vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado. Ahí, para que el arroz ya nos vaya cogiendo sabor. Y en este momento también vamos a bajar el fuego a un fuego medio y dejamos cocer durante 20 minutos o hasta dejar el arroz a nuestro gusto. Transcurrido el tiempo, mirad, el nuestro ha estado los 20 minutos y ya lo tenemos y como estáis comprobando se ha absorbido todo el agua por completo. Vamos a enfriar el arroz, pero no debajo del agua. Una vez el arroz ya le tenemos frío, mirad, yo tengo aquí una ensalada preparada ya de escarola rizada, canónigo y radicho. Vosotros podéis añadir la ensalada que más os gusta a vosotros. Os voy a enseñar la manera de emplatar que a mí me gusta preparar las ensaladas. Y es formando una base de lechuga o de ensalada mixta, como estáis comprobando. Le añadimos encima de 3 a 4 cucharadas de arroz integral y una vez ya lo tenemos, le vamos a añadir unos tomates cherry, así, que nos quede bien bonita nuestra ensalada, para que luego no la comamos como si fuera esto, vamos, un filete. Pongo un cherry ahí coronando la ensalada y aquí tengo un huevo cocido que he cortado en 4 mitades, que también vamos a colocar. Lo tenemos y cuando nuestra ensalada ya está lista y emplatada a nuestro gusto, nos queda añadir nuestra salsa. Una salsa que os animo a prepararla en casa porque está perfecta para cualquier ensalada. Para esta ensalada, ideal. Pero si preparamos una ensalada de patata o de pasta, vamos, para chuparse los dedos. Hasta incluso si queréis dipear y mojar en esta salsa, ya os digo que os viene genial. Añadimos así un poquito por encima. Con esto yo creo que es suficiente. Limpio lo que he manchado para dejar un emplatado perfecto. Lo tenemos.
Y como no podía ser de otra manera, en esta receta empezamos por el calabacín. Yo tengo aquí un calabacín de aproximadamente unos 700 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es pelarle, pero aquí la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Quitamos esto de aquí, que no nos vale, esto tampoco, y una vez ya le tenemos bien peladito, ahora de nuevo vamos a necesitar el pelador o por ejemplo una mandolina, porque vamos a cortar nuestro calabacín en tiras bien finitas. Ahora, que no tenemos mandolina o no tenemos pelador, nada, con un cuchillo cortamos tiras lo más fino que podamos y sería exactamente lo mismo. Y una vez ya lo tenemos, como estáis viendo, mi calabacín como era más bien grande, pues era de esperar que tuviera bastantes pepitas o semillas por dentro. Entonces esto en esta receta no nos vale, pero yo no lo voy a tirar porque lo voy a aprovechar en otra receta que yo haga en casa. Una vez el calabacín ya le tenemos cortado en tiras, os comento, mirad, aquí tengo dos vasos del mismo tamaño y vamos a necesitar un vaso de agua entero y algo menos de la mitad de vinagre blanco. Nada, pues yo que sé, como un dedo y un poquito más. Ahora, si nos gusta mucho el sabor del vinagre, pues con un dedo sería suficiente de vinagre blanco. Añadimos ese vinagre, así. Ahora también vamos a añadir el vaso del agua. Y vamos a añadir también sal como siempre os digo, a nuestro gusto. Y si quisierais aportarle un poquito de sabor en este momento añadiéndole ajo o pimienta o cualquier cosa, también lo podréis hacer. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, lo vamos a dejar reposar en la nevera aproximadamente unos 30 minutos a una hora. Yo lo he tenido 30 minutos porque no quiero que coja demasiado sabor a vinagre. Entonces, una vez ya reposado en la nevera, voy a quitarle ese agua. Lo vamos a escurrir muy bien. Una vez ya le tenemos bien escurrido, vamos a formar nuestra ensalada con los ingredientes que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, aceitunas sin hueso, tomate cherry, un diente de ajo bien picadito, que le va ideal, ese os lo recomiendo sí o sí, porque le da un saborcito. Y ya os digo que preparéis esta ensalada y si preparáis bastante cantidad como lo que voy a hacer yo y os sobra para el día siguiente, os digo que está mucho más rica, está buenísima al día siguiente. Añadimos un toquecito de sal y 4 a 5 cucharadas de aceite de oliva. Yo en este momento estoy añadiendo 4 cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos bien. Probamos y es que es una ensalada buenísima. Tenéis que probarla porque os va a sorprender. Pinchamos un tomatito y un poquito de calabacín y os cuento cómo está. Madre mía, ideal para toda ocasión, pero ahora que tenemos estos calorcitos encima de nosotros, que estamos en puro verano, nos viene ideal. Una receta que, como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Y vamos a comenzar con el aliño de esta ensalada para que vaya cogiendo bien todos los sabores que le tenemos que añadir. En un bol vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de oliva. El aceite que yo estoy utilizando es un aceite de oliva virgen extra. Añadimos la tercera y última cucharada. Lo tenemos y ahora a continuación vamos a añadir el zumo de un limón. A continuación añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto, pero para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo algo menos de media cucharadita. Una cucharadita de perejil, como estáis viendo mi perejil es seco, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Media cucharadita de orégano, sal como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora le vamos a añadir la ralladura de un limón, que es al que le hemos quitado el zumo. Hemos aprovechado el zumo y su piel. A continuación añadimos un diente de ajo. En este momento, si queréis, lo podéis añadir cortadito en trocitos muy chiquititos, o como es en mi caso, que yo lo voy a rallar. Rallamos el diente de ajo. Ahí, aprovecho lo que queda aquí en el rallador. Y una vez ya lo tenemos, tan solo nos queda el mezclar. Vamos a mezclar muy bien.
Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, si queréis podéis probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente, y cuando ya lo tenemos reservamos en la nevera. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para la ensalada. Tengo una lechuga, un pimiento rojo, un pimiento verde, un pepino, media cebolla roja, 150 gramos de aceitunas negras sin hueso, 200 gramos de queso feta y 200 gramos de tomate cherry. Perfectamente, si no tenemos tomate cherry lo podéis cambiar por cualquier otro tomate, como el tomate natural que todos conocemos para ensalada. Aquí ya tengo la lechuga que he lavado, he escurrido y la tengo preparada para cortar. Los ingredientes, ¿qué os parece mucha cantidad? Nada. ¿Que necesitáis menos cantidad vosotros de ensalada? Añadid la mitad de todos los ingredientes que os he nombrado y listo. Y ya por último, ¿qué nos queda? El cortar el queso feta. Yo siempre lo corto lo último y hasta incluso mezclo un poquito la ensalada. En este caso no lo voy a hacer, pero incluso mezclo la ensalada un poquito y luego añado el último, el queso feta. Porque como es un queso así muy durito, al mezclar me da mucha rabia que se desmenuce o se rompa. Entonces por eso siempre le añado lo último una vez he mezclado toda la ensalada. Porque me gusta mantenerle la ensalada según he cortado. O sea que se mantenga todos los cuadraditos enteros. Y aquí ya tenemos toda nuestra ensalada mezclada. El aliño no se lo vamos a añadir en este momento, lo vamos a añadir o una vez esté la ensalada en la mesa y mezclamos, o añadimos la ensalada a cada comensal y que cada comensal se añada el aliño a su gusto. Ya elegir de la manera y forma que a vosotros más os guste, pero nuestra ensalada ya la tenemos lista. Habéis visto qué rápido y fácil es para este verano, una receta que os recomiendo. Y vamos a comenzar preparando la salsa de esta famosa ensalada. Yo aquí tengo 175 gramos de mayonesa. La mayonesa que yo estoy utilizando en esta receta es comprada, pero perfectamente si queréis la podéis preparar en casa. La añadimos a una jarra porque ahora a continuación le tenemos que añadir un toquecito de sabor. Ahí la añado. Cuando una vez ya la tenemos, añadimos una cucharada de zumo de limón. Yo le añado solamente una cucharada porque la mayonesa ya, la que yo he añadido ya contiene un poquito de limón. Pero perfectamente, si la vuestra no tiene limón, podéis añadir una cucharada y media de zumo de limón. A continuación vamos a añadir una cucharada de salsa Perrin. Y ahora a continuación una cucharada de mostaza de Dijon. ¿Que no tenemos mostaza de Dijon? Nada, perfectamente podéis añadir la mostaza que tengáis en casa. Y aquí ahora en este momento podemos añadir de 1 a 2 cucharadas de queso parmesano. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo 2 cucharadas de queso parmesano. Ahora vamos a triturar muy bien, sobre todo el queso que hemos añadido. Vamos a triturar. Y ahora esta salsa es más bien ligera, pues tenemos que añadirle 60 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando en este momento es leche entera, pero perfectamente podéis utilizar la leche que vosotros o lácteo que vosotros estéis acostumbrados a beber o a tomar en casa. A continuación trituramos bien, sobre todo ese queso que hemos añadido. Y una vez ya lo tenemos, mirad, yo tengo aquí 7 anchoas. Ahora podréis añadirlas a la salsa, triturar de nuevo y listo. O hacerlo como yo, que a mí me gusta cortarla en trocitos bien chiquititos y añadirlas a la salsa y que aporte ahí despacito su sabor. Mezclo y ahora la vamos a pasar la mayonesa a un bol. Para que lo veáis mejor, así corto la anchoa en trocitos muy chiquititos. Voy a cortar el resto de las anchoas y estos se los vamos a añadir a la salsa. Ahí. Mezclamos una vez ya las tenemos cortadas, o si es en el caso de triturar, perfectamente lo podréis triturar. Ahí. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, reservamos. A continuación vamos a hacer unos cuadraditos de pan tostado. Mirad, ya tengo aquí unos poquitos cortados. En total he utilizado 2 rebanadas de pan de molde.
la que tengo cortada y esta, y os enseño cómo yo lo he cortado. Perfectamente, si queréis lo podéis hacer al horno, pero yo lo voy a hacer frito y os voy a dar unos truquillos para que no coja nada de aceite en nuestro pan a la misma vez que lo estamos friendo. Y diréis, ¿cómo no va a coger aceite? Ahora os lo muestro. Cortamos bastoncillos, ¿veis? Yo he cortado así bastoncillos. Ahí, calculo más o menos que tengan el mismo grosor. Ahora giro y le vuelvo a dar el otro corte hasta formar esos cuadradillos que os enseñaba. Ahora, como os comentaba, que lo queremos hacer en el horno, nada, le echamos un chorrencito así de aceite por encima, lo colocamos en una bandeja hasta para horno, nos la llevamos al horno, vamos mezclando de vez en cuando en el horno para que se hagan todos por igual y listo. O nosotros que lo vamos a hacer luego en la sartén. Pero antes os comento, vamos a preparar también 2 pechugas de pollo. Perfectamente, las podéis filetear y luego hacerlas en tiras o cortarlas como más os gusta a vosotros. A mí, para que tenga el mismo cocinado por todos los lados, me gusta partirla en tiras, así como estáis viendo. Y luego, una vez he partido el pollo o la pechuga de pollo en tiras, le voy a dar la vuelta y voy a cortarlo en cuadraditos. Mirad, aproximadamente así, como estáis viendo en la imagen. Ahí vamos cortando. Y cuando ya lo tenemos preparado, añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y lo mismo con la pimienta negra molida, la vamos a añadir a nuestro gusto. Mezclamos para que quede bien repartida esa sal y esa pimienta que acabamos de añadirle al pollo. A continuación vamos a colocar un cazo al fuego con abundante agua. El agua ya está hirviendo porque voy a cocer 4 huevos que vamos a necesitar también para nuestra ensalada. Los he pasado en agua fría según los he cocido y los he cocido durante 10 minutos. Pelamos, como estáis viendo. Y una vez ya los tenemos todos pelados, otra parte que tenemos. Ahora os viene la parte que os quería comentar y daros esos truquillos para que el pan no coja nada de aceite. Tenemos que colocar, a mí me gusta hacerlo con un cazo con abundante aceite, no me gusta hacerlo en una sartén, pero perfectamente lo podríais hacer en una sartén. Para saber que nuestro aceite tiene la temperatura que necesitamos añadir un trocito de pan, como habéis visto en la imagen, en el aceite. Y cuando veis el color que ha cogido el pan, que ha cogido un color bastante moreno ahí, que está casi quemado, es cuando ya nos está diciendo que nuestro aceite está preparado y listo para añadir los cuadraditos de pan que acabamos de cortar. Tener cuidado porque se hace muy rápido, entonces por eso estoy añadiendo poquito a poco, porque es que en menos de medio minuto lo tienes listo. No llega ni a medio minuto. Yo lo voy pasando a un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Pero vais a ver cómo queda luego la servilleta o el papel que he puesto en el plato. Mirad, nada de aceite. ¿Por qué? Porque le damos una fritura tan rápida que no le da tiempo al pan a absorber aceite. Mirad, ¿veis? Es que no contiene nada de aceite y queda un sabor espectacular. Ahora que lo queréis hacer en el horno, perfectamente lo podéis hacer. Otra parte que tenemos. Ahora vamos con el pollo. En una sartén vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva. Que perfectamente, si queréis cambiarlo por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a cocinar en casa, perfectamente lo podréis hacer. Cambiar por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Añadimos nuestro pollo, cocinamos muy bien por todos los lados. Y cuando ya lo tenemos, otra parte que tenemos lista de nuestra ensalada. Sacamos y reservamos. Ahora, a continuación, vamos a emplatar. Para emplatar, a mí me gusta de la forma que os voy a enseñar. En un plato donde vamos a emplatar, añadimos un poquito de la salsa. Alisamos así como estáis viendo. Mi plato, como tiene forma redonda, le voy a dar a la salsa así, la forma del plato. Pues ahora, encima de esa salsa, vamos a añadir nuestra ensalada. Aquí tengo lechuga, perfectamente lechuga romana, perfectamente podéis coger de esa variedad de lechuga que viene mezclada. Viene ideal también para la ensalada César. Yo tenía esta en este momento en casa y es la que voy a utilizar. Colocamos en el centro de la salsa, así como estáis viendo. Y esto queda una ensalada súper elegante y, vamos, como decía al principio, perfecta como plato único, porque lo lleva todo. Aquí tengo tomate cherry, que no tenemos tomate cherry, valdría el tomate de casa, el normal. Colocamos así para que luego nos quede una ensalada bien bonita.
Ahí el huevo que habíamos cocido lo he cortado en gajos y voy a colocar unos 3 gajos, así, que viene bien de porción por cada plato. Los trocitos de pollo y también le vamos a añadir unas anchoas. Yo, para que no sean tan grandes, las voy a cortar así a lo largo a la mitad y las voy a añadir. En total voy a añadir 2 anchoas cortadas a la mitad, entonces 4 cachos. A continuación vamos a añadir el pan y mirad, nada, no ha manchado nada de aceite el papel de cocina, como habéis visto. Con ese pequeño truco que os he dado, el añadir ese trocito de pan, que es el que nos va a avisar de que nuestro aceite está preparado, con ese truco no falla, no coge nada de aceite y vais a disfrutar de unos taquitos de pan tostados perfecto, que ya os digo que están buenísimos. Ahora, si los queréis hacer en el horno, también están ideal. Mirad cómo queda, una ensalada perfecta como plato único, como decía al principio. Lleva carne, lleva proteína, lleva verdura, lleva pescado, es que lo lleva todo. Si queréis, podéis añadir de nuevo un poquito de salsa por encima, pero a mí me gusta más llevar la salsa a la mesa y que cada uno se sirva lo que a él le apetezca. Porque como ya le hemos añadido un poquito en la base de abajo, sería suficiente, pero si alguno quiere un poquito más, perfectamente se puede hacer, por eso se lleva la salsera a la mesa y que cada uno se sirva. Y como no podía ser de otra manera, en esta receta empezamos por los pimientos. Yo tengo aquí 6 pimientos más bien pequeñitos, que mirad, cojo uno para que os hagáis una idea del tamaño, que no cubre ni siquiera la palma de mi mano, pero la cantidad va a ser también un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento. Vamos a darle un toquecito de aceite de oliva así a cada uno de ellos por encima. Y ahora ese aceite lo vamos a repartir por el pimiento, para que luego se nos hace mucho mejor. Yo estoy añadiendo aceite de oliva, pero perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de aceite que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Una vez ya lo tenemos bien repartido ese aceite, y nos los podemos llevar al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 20 a 30 minutos aproximadamente, hasta que veamos que los pimientos los tenemos completamente asados. Y si queréis hacerlo en freidora de aire, también se pueden asar. Ahora, una vez ya los tenemos, los nuestros han estado en total 30 minutos, están recién salidos del horno. Lo que voy a hacer es taparlos con papel de aluminio o con una bolsa de estas de congelación, los metemos, los cerramos para que suden y los vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente, y así nos va a ser mucho más fácil ahora el pelarlos. Para pelarlos los vamos a pelar en la misma bandeja, porque queremos aprovechar los jugos o líquidos que suelte ahora mismo el pimiento. Entonces vamos pelando y esta piel la he hecho en el papel de aluminio, que luego le voy a tirar. Ahí, y aprovechamos todo el líquido que nos saque el pimiento. Una vez ya los tenemos bien pelados, esto lo quito de aquí, que va a la basura. Ahora, una vez ya los tenemos todos pelados, lo que vamos a hacer es tiras. Vamos a ir cortando el pimiento en tiras. El grosor y el tamaño va a ser un poquito o como salgan o a nuestro gusto. A continuación vamos a darle otro toquecito de sabor y mirar todo el juguito que nos ha soltado. Vamos a añadir de 1 a 2 dientes de ajo bien picaditos. Para que os hagáis una idea, yo en este caso estoy añadiendo un diente de ajo, pero era más bien grande. Media cebolla o una cebolla de estas chiquititas, nada, bien picadita. La añadimos y yo la estoy utilizando blanca, pero que la queréis cambiar por la morada o roja, como la llaméis en cada uno de vuestros lugares, perfectamente lo podéis hacer. Añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto, y en mi caso voy a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva. Os digo en mi caso porque perfectamente ese aceite le podéis cambiar por otro tipo de aceite que estéis acostumbrados a utilizar en casa. Mezclamos muy bien. Vamos a emplatar. ¿Habéis visto? Fácil, rápido, súper nutritivo, cargado de sabor, de vitaminas, de minerales, de fibra. Nada, un plato saludable para todo momento, verano, invierno, primavera. Ideal, pues como yo os decía, porque es un plato que se puede comer tanto caliente como frío. Mirad qué maravilla. ¡Guau! Brutal. Y vamos a comenzar
preparando un aliño que le va para esta ensalada como anillo al dedo. Aquí tengo un diente de ajo que perfectamente lo podéis picar en trocitos bien chiquitos o como yo que lo voy a rallar. Rallamos el ajo y una vez el ajo ya le tenemos bien rallado, a continuación vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de oliva. En mi caso es aceite de oliva virgen extra. Añadimos la primera cucharada, segunda cucharada, tercera y última cucharada. A ver, quito la cuchara de aquí para que no nos manche y a continuación vamos a añadir pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, pero como estáis viendo es muy poquita, es algo menos de media cucharadita. A continuación añadimos el zumo de un limón. Y ahora nos toca añadir la ralladura del limón al que le hemos quitado el zumo. A ver, hago un poquito de hueco, quito esto de aquí y ahora viene la parte de la sal. La parte de la sal, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Y aquí ahí veis, notáis la diferencia de cucharadita y media cucharadita. Pues vamos a añadir una cucharadita de perejil. Ahí. Y ahora media cucharadita de orégano. Lo añadimos y ahora ya tan solo nos queda mezclar muy bien. Mezclamos muy bien. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, reservamos. A continuación vamos a preparar nuestra ensalada. Para adelantar un poquito, yo tengo aquí ya lechuga lavada y cortada en trozos irregulares. La tengo en un escurridor de verdura para que suelte todo ese agua como la he estado lavando. Entonces, una vez ya tenemos la lechuga bien escurrida, la añadimos a un bol, porque comenzamos a preparar nuestra ensalada. Y el siguiente ingrediente de nuestra ensalada, ¿cuál va a ser? El añadir 2 tomates que tengo cortados aquí en gajos. A continuación añadimos 150 gramos de aceituna negra. Perfectamente, si no os gusta la aceituna negra, la podéis cambiar por la verde. Y también vamos a añadir una zanahoria que la tengo cortada en láminas. A continuación añadimos un pimiento rojo y un pimiento verde, que también los tengo cortados en trocitos chiquititos, para que luego nos sea mucho más fácil de comer nuestra ensalada. Ahí aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Y también vamos a añadir media cebolla que tengo cortada en juliana. La cebolla que yo estoy utilizando es cebolla roja o cebolla morada, según la conozcáis vosotros. ¿Que no tenemos en ese momento en casa este tipo de cebolla? Perfectamente la podéis cambiar por la cebolla blanca. Y ya tenemos aquí el ingrediente principal de esta ensalada, 300 gramos de garbanzo cocido. Estos garbanzos los he cocido yo en casa con un poquitito de verdura, escurrido bien. Y listo. Ahora que tenemos mucha prisa y no nos da tiempo cocer el garbanzo y lo tenemos en tarro, abrimos nuestro tarro, escurrimos bien nuestro garbanzo cocido, solo añadimos a la ensalada porque va a estar igual de deliciosa. Añadimos ya por último un aguacate y ya tan solo nos queda el mezclar muy bien todos estos ingredientes. ¿Habéis visto qué maravilla de receta? Bueno, pues ya la tenemos preparada. Ahora, no le vamos a añadir el aliño si no es el momento de servirla. El aliño se lo vamos a añadir una vez la llevemos a la mesa. ¿Por qué? Para que el ácido del limón no marchite nuestra lechuga y luego nos quede una ensalada así un poquito triste. Entonces, al momento de llevarla a la mesa, añadimos nuestro aliño, mezclamos y perfecto. Servimos a nuestros comensales y listo. ¿Que lo queremos hacer de otra manera? Nada, añadimos nuestra ensalada en cada uno de nuestros comensales, en los platos de los comensales, y luego el aliño que se lo añadan ellos a su gusto. Nada, ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.